De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Nueve horas con 7 minutos, mucho alboroto en los estudios de la Diaria Radio con Mariana Cianelli, que estaba buscando canciones. Ya nos contará para qué, capaz que entrega una pista de lo que va a sonar al final de este programa, pero estamos recién en el comienzo, porque así empieza La Mañana de la Diaria en esta edición de mitad de semana, y con Mariana ya instalada en la otra punta de la mesa, supongo yo que con la cuestión musical encaminada. ¿Cómo andás, Mari? Muy buenos días. Sí, la verdad que tenemos un equipazo. Les propuse como consigna que me ayudaran a elegir la canción del cierre de hoy, porque yo vengo muy literal, entonces no les aclaré esto, pero bueno, tengo una idea de por dónde ir, tengo una opción, pero quería abrir la cancha y surgieron muchas opciones. Sí, surgieron opciones, empezó a generarse una especie de lluvia de ideas, que es una expresión que le cabe al eje temático que estabas buscando. Exacto. Para la música que tiene que ver con el agua, porque hoy vamos a retomar en un ratito, en la primera entrevista del día, algunos temas que abordamos la semana pasada cuando vino el presidente de OCE, en esta ocasión con una mirada más bien crítica con respecto a los planes de OCE. Entonces eso nos hizo pensar en una canción de cierre que pudiera tener algo que ver con uno de los temas centrales. Y bueno, en eso está el equipo, pero el nombre de la canción, si es que la decisión ya está tomada y si no se tomará en la mañana, lo van a conocer, lo va a conocer la audiencia, quiero decir, al cierre del programa. Falta todavía. Falta, tenemos tiempo. Así que hay tiempo para ver, para buscar, para cotejar posibilidades, para ver si tomamos la línea literal o la línea más metafórica. Metafórica, ¿no? Vamos a ver qué surge. El plano de la asociación. Por ahora vengo viendo, por lo que me han propuesto, muy literal la cuestión, pero no lo juzgo, yo estaba también muy literal. Así empieza nuestro programa de hoy, son las 9 horas con 9 minutos, y para no perder más tiempo, porque ya está muy cerca esa primera entrevista que tendrá que ver con el agua, vamos a avanzar hacia la portada de la Diaria. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Por supuesto que ya estamos esperando sus mensajes a través de las vías de comunicación que recién escucharon. La portada de la Diaria lo tiene en la foto principal al presidente de la República, Yamandu Orsi, y buena parte de su equipo. Es una foto tomada durante la sesión del Consejo de Ministros realizada ayer por nuestro compañero Ernesto Ryan, y el titular en papel dice: Orsi, : algunos aportes del diálogo social se incluirán en la rendición de cuentas. El presidente mencionó, por ejemplo, cambios en las transferencias para hogares vulnerables con menores de 18 años. Aclaró además que no se prevé eliminar o estatizar las AFAP. Claro, la mayor parte de las propuestas, dijo, complementando lo que aporta la portada de la Diaria, van a discutirse en el Parlamento, pero hay otros que no. Hay cosas que se pueden hacer de forma inmediata sin necesidad de ley. Con respecto a cambios previstos en transferencias para hogares vulnerables con niñas, niños y adolescentes, eso sí irá a la rendición de cuentas. Habló Orsi en esa conferencia de prensa, muy esperada, porque tiene que ver con la presentación ante la sociedad, digamos, de uno de las iniciativas que este gobierno más defendió, como ese proceso de diálogo social sobre protección y seguridad social. Pero además de Orsi hablaron otros jerarcas. Uno de ellos fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Sí, que sintetizó que el documento final del diálogo social se estructura en 4 ejes y que las prioridades serán la mejora del Sistema Nacional de Cuidados, el refuerzo de la protección social de quienes trabajan de forma independiente, la creación de una causal de retiro anticipado y la aplicación de acciones concretas para proteger a las infancias. Obviamente, de estos anuncios también habló el ministro de Economía, Gabriel Odone, que enfatizó, al igual que Orsi, que no se van a eliminar las AFAP, ni estatizar. Eso quedó descartado. Pero bueno, obviamente estos anuncios de cómo va a caminar este diálogo social generaron repercusiones. Sí, claro, y pasamos justamente a ese plano, porque hay dudas en la oposición acerca del contenido de este documento final,
y se espera que el gobierno presente algo más desarrollado en el Parlamento. Esto lo dijo por lo menos una de las fuentes consultadas por La Diaria. Sí, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a La Diaria que la conferencia de gobierno le dejó más dudas que certezas y agregó que los jerarcas no fueron claros acerca de cuál va a ser el rol que efectivamente van a jugar la SAFAP y el organismo público que se encargará de administrar las cuentas individuales de ahorro previsional, sea un organismo nuevo, el BPS o un fideicomiso. En cuanto a la libertad de las personas para jubilarse a los 60 años, ¿no? Aquello de la causal de jubilación anticipada que abordamos con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, el viernes pasado, a modo de adelanto de lo que se conoció ayer, dijo Orsi que, bueno, será una propuesta, una posibilidad importante, ¿no? Destacándola, que planteaba el documento. Recalcó el presidente que eso podrá ocurrir si así lo desean las personas. Y Conrado Rodríguez respondió que ese tipo de flexibilizaciones no son nuevas y advirtió que pueden significar un agujero para el Banco de Previsión Social. Sí, la bancada de los partidos que conforman la coalición republicana, recordemos, ya definió llamar al Parlamento al ministro de Economía y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Otras repercusiones, también críticas, en este caso desde el sector empresarial. Las cámaras empresariales se desmarcaron de este documento final del diálogo social. Sí, las cámaras empresariales participaron en el espacio de intercambio del diálogo social y luego de que se conociera esta conferencia de prensa, emitieron un comunicado en el que señalan que resolvieron no acompañar el resultado alcanzado en la medida que, según entienden, el documento final no recoge adecuadamente sus aportes ni respeta los criterios que entendían esenciales para su desarrollo. Este documento está firmado por la Confederación de Cámaras Empresariales, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la Unión de Exportadores del Uruguay y la Cámara Mercantil de Productos del país. Hasta acá llegamos con el primer repaso de noticias, como siempre, ¿no? Promediando este programa, eso de las 10 de la mañana, habrá un nuevo repaso de noticias para abarcar otros temas publicados en La Diaria. Y pasamos ahora a la agenda del día, agenda que nos lleva, a ver, estoy mirando por arriba, ¿no? Para empezar, al Parlamento. Sí, se va a votar en la comisión el proyecto de la oposición sobre multas a las 10 de la mañana. Y bueno, de tarde hay una reunión que va a ser importante con el presidente de la República. Que la anticipó ayer en este programa Álvaro Padrón, el asesor de Orsi en materia de asuntos internacionales o de política exterior, que dijo que hoy, en su carácter, claro, de asesor de Orsi, pero también de secretario general del Centro de Formación para la Integración Regional, el CEFIR, junto con Alberto Volunté, durante mucho tiempo dirigente del Partido Nacional, que a su vez preside el CEFIR, van a participar de una reunión en la que estará el presidente de la República, Yamandu Orsi, y en la que el CEFIR le va a entregar al presidente un documento sintetizando los aportes vinculados a la búsqueda de consensos sobre política exterior que en su momento le había pedido el gobierno a ese centro de estudios cuando en enero se plantearon diversas discusiones vinculadas al posicionamiento de Uruguay ante la situación internacional y esta, ¿cómo decirlo?, esta realidad tan cambiante y tan desafiante en la materia. Bueno, 3 meses y pico después, ese documento del CEFIR llegará a manos de la presidencia, veremos después con qué eco a nivel del sistema político, porque si se busca construir algo en acuerdo, no sé si decir política de Estado, eso sería más en el largo plazo, es fundamental lo que digan no solo el oficialismo, sino los otros partidos, pero supongo que eso vendrá más adelante. Sí, y pasando a lo que es nuestra agenda del día de hoy, un poco adelantábamos de qué iba a ir el primer contenido vinculado al agua. Bueno, ya está aquí en estudios Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, para hablar del agua potable, las distintas obras que tiene el gobierno previstas para su abastecimiento, entre otros temas. Sí, claro. Raúl Viñas se comunicó con La Mañana de La Diaria durante el programa de hace 8 días, cuando entrevistamos al presidente de OCE, Pablo Ferreri, y expresó algunas discrepancias que desde el MOUS se vienen planteando con respecto a los planes, sobre todo vinculados al abastecimiento de agua potable del actual gobierno. Y bueno, queremos tener esa mirada en una serie de entrevistas. Más adelante habrá otras con otros actores, organizaciones involucradas en esta discusión. Ahora entonces tendremos la opinión del MOUS. Además volverá a esta mesa Lucas Silva. Sí, Lucas nos va a estar contando más detalles
detalles sobre la comparecencia de Jorge Wilson al Parlamento, el ex comandante en jefe de la Armada, a partir de lo que se conoce por la versión taquigráfica de esa sesión. Sí, tuvimos un primer avance, ahora con la taquigráfica tendremos más información. Aparte, Lucas ha estado trabajando, informándose con distintas personas que estuvieron presentes en esa comparecencia de Wilson. Y hoy estará por acá Germán de Agosto, estamos en la semana que va a terminar. El viernes, en realidad, será el Día Internacional de las y los Trabajadores. Y entonces, distintos contenidos de la semana tienen que ver con eso. Y hoy Germán de Agosto, en su habitual espacio de análisis económico, hablará, por ejemplo, de empleo, por ejemplo, de salario, de cómo está la situación hoy y de qué puede proyectarse para este año. Quiero compartir un mensaje que llega a través de nuestro WhatsApp, Álvaro lo escribe, que nos dice, bueno, pero ¿por qué piden mensajes y después no los leen? En realidad, ayer justo leímos un mensaje de Álvaro que era una crítica a otro Álvaro, Álvaro Padrón, de manera, Álvaro, que leemos los mensajes. Claro, no podemos leer todos porque por suerte son muchos. Llegan un montón. Y el tiempo se nos va, pero vamos haciendo una especie de selección sobre la marcha, seguramente con mucho para corregir, pero puedo asegurarte que hacemos el esfuerzo, que de hecho hace poquito le agregamos al programa un segmento en la mitad, ¿no? En el 50%, ahí cuando terminamos las noticias de las 10 para compartir algún mensaje más. Y muchas veces, pasó ayer durante una entrevista que hicimos por la cuestión de las vacunas, también a veces trasladamos alguna de las preguntas que llegan de la audiencia. Esto tiene la dificultad de que se hace una curaduría sobre la marcha. Entonces, ejemplo, si un mensaje viene con una puteada, cosa que pasa, uno tiene que ser cuidadoso, tiene que ir viendo con mucha cautela, leyendo más allá de la primera palabra que aparece. Y bueno, y eso no es fácil cuando se da aparte el manejo de un programa de radio, los tiempos que se van y las atenciones que hay que prestarle a distintos aspectos. Ese es uno, pero en paralelo hay un entrevistado o entrevistada hablando y todo eso se soluciona sobre la marcha. Exacto. Bueno, ¿te parece? Preparamos la mesa. Ya viene Raúl Viñas y el agua potable como gran tema. No se vayan porque recién empieza la mañana de la diaria. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Bárbara Yorcín en vivo en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
¿Sale bien? 9 horas con 21 minutos, 9 con 21 minutos. Son cosas que pasan, comunicación en vivo, acá no hay ningún problema. Estamos preparando la mesa y nunca tan bien dicho para nuestra primera entrevista que requiere una introducción que vamos a llevar por el siguiente lado. A ver, desde la asunción del actual gobierno, ¿no? El actual gobierno nacional priorizó la inversión en obras de infraestructura orientadas a dos grandes temas, por lo menos en los discursos. Y creo que presupuestalmente algo de eso se ve. Por un lado, a reformar el transporte metropolitano. Ese tema no es el que nos convoca en esta jornada. Y por otro, a mejorar el abastecimiento de agua potable y fundamentalmente blindarlo. Esa es la expresión usada desde el gobierno a nivel de Montevideo y el área metropolitana. En este último rubro se ha insistido con priorizar la inversión en OCE, que durante varios periodos de gobierno quedó rezagada en comparación con otras empresas públicas, y se anunció para este quinquenio una inversión anual de $184 millones, presentada por las actuales autoridades como la mayor inversión de la historia durante un quinquenio para ese servicio descentralizado, que es el estatus de OCE en, digamos, el organigrama del Estado. Servicio descentralizado que también se encarga del desarrollo del saneamiento en el interior, no solo del abastecimiento de agua potable. Bueno, el martes de la semana pasada estuvo aquí el presidente de OCE, Pablo Ferreri, que defendió en este programa el plan de inversiones recién mencionado. Sin embargo, esa iniciativa genera cuestionamientos. Por ejemplo, a nivel del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOVUS, del que forma parte Raúl Viñas, que es quien protagonizará la primera entrevista del día, o sea, nuestro invitado en esta primera hora del programa. Raúl, bienvenido y gracias por estar. Gracias a ti, Martín. Es un placer estar acá contigo y a través tuyo con toda la audiencia, que sabemos que es grande, especialmente cuando vamos a hablar de este tema que para nosotros es muy importante, no de ahora. El MOVUS viene trabajando los temas de agua prácticamente desde su creación, que ya tiene más de 15 años, ¿no? En este caso, lo que nos encontramos es una serie de proyectos, no solo los que tiene este gobierno, sino los que empezó el gobierno anterior. Por ejemplo, el tema aquel de Arasatí, al cual nosotros nos oponíamos por razones sociales, ambientales y económicas. O sea, no estábamos de acuerdo con la idea, principalmente por esas tres causas. O sea, desde el punto de vista económico, un disparate, una obra de $300 millones, que ahora se dice eran 370 porque faltaba agregar alguna cosa, pero la de 300 se iba a pagar 900 millones. El dinero ya estaba reservado, una resolución del directorio anterior de la OCE, la 1042/23, disculpen, ya marcaba esa reserva de dinero de $900 millones para pagar una obra que no valía ni 300 y que no aseguraba nada. Después de ahí, nosotros entramos en el tema de que cambiaron las cosas. Se firmó el contrato ese, un contrato que evidentemente era ilegal. El contrato vinculado al proyecto Neptuno, estamos hablando todavía. El contrato vinculado al proyecto Neptuno era un contrato que tenía una cláusula específicamente ilegal, que era el darle a los privados parcialmente el manejo del abastecimiento de agua potable a la población, que por la Constitución de nuestro país, el artículo 47, debe ser prestado única, exclusiva y directamente por organismos estatales, digamos, ¿no? Eso nosotros lo hicimos saber, hubo incluso instancias judiciales. El nuevo gobierno toma, digamos, ese proyecto, dice que no se va a hacer, pero en lugar de como nosotros le aconsejamos en una reunión que tuvimos con el secretario de la Presidencia, el ministro de Ambiente y el presidente de OCE, le aconsejamos que no se siguiera tratando de negociar eso, que lo mejor era borrón y cuenta nueva. O sea, ese proyecto es ilegal, ese contrato, disculpen, es ilegal, al ser ilegal es nulo, de acuerdo con nuestro Código Civil, entonces no había nada para negociar, ni había riesgo alguno de que las empresas pudieran intentar hacer alguna acción judicial. Siempre la podían intentar, pero no iban a tener éxito porque estaba muy claro que el contrato no valía. El camino que tomó el gobierno uruguayo actual no fue ese, sino que fue un camino de renegociación que mantuvo dentro del esquema a las empresas que estaban asociadas a través de un consorcio en el esquema previo, o sea, el del proyecto Neptuno, que ahora quedó de lado, pero reorientadas a la realización de un conjunto de obras alternativas, digo bien, ¿no? Exactamente, sí. Se tomó la decisión de renegociar ese proyecto con este consorcio de empresas, consorcio que se llamaba Infraestructura Arasatí Sociedad Anónima. O sea, evidentemente era algo para trabajar en la zona de Arasatí, y se terminó cambiando el objeto del contrato, lo que hizo que el nuevo contrato firmado también sea ilegal. El Tribunal de Cuentas así lo puso.
Hubo un poco de revuelo sobre eso. El Tribunal de Ahora no se Cuentas habla más. observó, digamos, porque, la compra ejecutada a través de ese nuevo esquema, digo bien. Claro, lo observó porque se cambiaba el objeto del contrato, y cambiar el objeto de un contrato elimina el contrato. Los contratos tienen 4 bases jurídicas específicas, una de ellas es el objeto. Al cambiarlo ya el contrato no podía seguirse adelante. Por otra parte, es bueno entender, yo lo escuchaba el otro día al contador Ferreri, decir que se había ahorrado dinero porque ahora se gastaba menos. Y decía que la inversión anterior, que era de casi 300 millones, nosotros recién lo decíamos, 294, ahora pasaba a ser una inversión de 213, y que el pago anual que se iba a hacer, que antes era de 50 millones de dólares para llegar a los 900 que se iban a pagar, ahora es solamente de 40 millones de dólares. Entendámonos. Una obra de 213 millones de dólares, que es lo que se dice es la inversión de OCE, es falso decir eso, porque eso no es lo que invierte OCE, eso es lo que le va a costar al privado hacer la obra. Esa inversión, ese gasto, esa obra, se va a terminar pagando 700 millones de dólares. ¿Y cuál es el resultado final de la negociación? En el anterior proyecto, los privados tenían que hacer obras por casi 300 millones de dólares y recibían 900. En el nuevo, hacen obras por 200 y poco, 213 millones de dólares y reciben 700. ¿De dónde surge ese número? Porque es una diferencia obviamente muy importante. Surge de los contratos. En cuanto a la forma de pago, hay todo un capítulo en el contrato que tiene que ver con la forma de pago. Es lo que han dicho las autoridades, o sea, nos han dicho a cara descubierta que van a pagar 40 millones de dólares anuales durante 17 años y medio. No nos dicen que esos 40 millones de dólares son además reajustables, porque van atados a la unidad indexada dentro de la forma de pago del contrato. Y termina el resultado de la renegociación es que por cada dólar que la empresa ponía para hacer obras en el proyecto Neptuno original, ahora en el nuevo Neptuno gana un 12% más. Nuestra idea en relación a eso, y lo hemos dicho, es, por favor, no negocien más, porque cada vez que negocian, perdemos. Ese es el resultado. Raúl, este raconto que empieza con decisiones tomadas por el gobierno pasado y luego en el camino suma los cambios hechos durante este gobierno, me parece que sirve a nivel de introducción para entender la mirada crítica que tiene el MOBUS con respecto, para empezar, a los mecanismos financieros asociados a cómo se desarrollan o que posibilitan el desarrollo de estas obras en función de lo que las autoridades han definido. Yo te propongo ahora hacer un repaso, grosso modo, de las principales obras en materia de abastecimiento de agua potable anunciadas por el actual gobierno para este periodo y también sumar consideraciones de tipo técnico, porque sé que hay diferencias también cuando ustedes analizan eso. Hablamos solo de la parte económica hasta ahora. Exacto. Las nuevas obras, bueno, pero tenemos serias dudas. Quiero hacer el siguiente repaso. ¿Qué ha anunciado, grosso modo, lo más importante del gobierno? Principales obras. Por un lado, represa sobre el arroyo Casupá, ¿no? Se habla, desde el discurso del gobierno, de un costo de 130 millones de dólares, incluyendo las expropiaciones. Se habla de un crédito a través del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para obtener justamente esos recursos y generar así una reserva que proporcionará 118 millones de metros cúbicos de agua, asegurando el abastecimiento de Montevideo y el área metropolitana. Eso por un lado. Por otro lado, eso, si querés, Martín. quiero sumar la lista y después hacemos el desglose, ¿no? Por otro lado, hay otro conjunto de obras que son las que se decide hacer justamente cuando se baja el proyecto Neptuno, que incluyen la construcción de una nueva planta potabilizadora en aguas corrientes, que aportará 200.000 metros cúbicos por día de producción adicionales, el desarrollo de la 7ª línea de bombeo, importante para Montevideo, área metropolitana, sobre todo localidades de Canelones como La Paz, Las Piedras, Progreso y Pando, junto con mejoras en las preexistentes 4ª y 5ª línea, esta última importante para Ciudad de la Costa, Canelones, y además en ese conjunto de obras también se suma la construcción de una nueva represa y planta potabilizadora en el Solís Chico para abastecer la Costa de Oro. Te pido en primer término una mirada general de este plan. Un montón de obras faraónicas que son innecesarias. Un montón de obras que nos van a costar muchísimo dinero. Y un montón de obras que marcan incluso la diferencia en el costo que se da, por ejemplo, en el plan para hacer Casupá. Una reserva que nosotros la comparamos con este caso. Tú tienes una pérdida de agua en tu baño. ¿Qué es lo que haces? Llamas a un sanitario para que la repare. Pero no se te ocurre poner un tanque de agua en el techo nuevo para tener más agua en reserva
a fin de que la pérdida no se note. Bueno, eso es Casupá. Pero Casupá presenta una cosa muy interesante y tú lo dijiste recién, Martín. Casupá el préstamo son $130 millones. Nosotros hicimos los cálculos, algunos de nuestros compañeros los estuvieron haciendo anoche, mirá cómo estuvimos, ¿tá? El pago de eso, al cabo de 18 años, serán $220 millones. Entendamos, 130, en 18 años se pagan 220, pueden ser 230, depende de la evolución de una tasa que es móvil, que puede variar un poquito más. Resultado, se paga menos de un 100% de recargo por un préstamo de la CAF para construir una obra de 130 y se paga 220. No se llega a pagar el doble, ¿no es cierto? Por otro lado, la obra de la potabilizadora, de $213 millones, la vamos a pagar 700, con lo cual la estamos pagando más de 3 veces. Hay una diferencia abismal en la financiación. La financiación de la obra esta a través del contrato es directamente leonina, es algo que no lo aceptaría nadie en sus finanzas personales. Ahí es donde yo entro, ahora lo digo personalmente, no involucro al Modus en esto, pero ninguna de las personas que firmó esto lo haría con sus finanzas personales. ¿Y no habrá en la elección de ese camino de financiación una consecuencia de lo que significó tener que dar de baja un compromiso previo, como era el compromiso con ese consorcio empresarial asumido durante el gobierno pasado por el proyecto Neptuno? Yo entiendo que hay una responsabilidad por no haberlo dado de baja y haberlo renegociado. Esa es la responsabilidad. Porque el darlo de baja era lo correcto. El proyecto era inconveniente en todos los sentidos. ¿Y no se exponía, de momento que había quedado firmado por el gobierno anterior, el Estado, ya con este gobierno, digamos, habiendo asumido a acciones, si lo daba de baja de esa forma, sin ir por un camino de renegociación? Seguramente legales, los privados lo podrían intentar, pero como yo te decía hace un momento, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Porque el proyecto, disculpa, sigo diciendo proyecto en lugar de contrato, pido disculpas. El contrato era totalmente ilegal, entonces un contrato ilegal es nulo. Un contrato nulo no genera responsabilidades ni genera beneficios para ningún lado. Es como que yo contrate a una persona para que robe a otro. Es ilegal. Ahora, esa nulidad, en el caso de que así fuera, hubiera quedado sujeta a pronunciamientos judiciales que me imagino hubieran generado lo que pasa siempre de parte del consorcio empresarial, una gran estrategia defensiva para evitar que se diera ese paso. Quiero decir, el Estado corría riesgos, ¿no? Mira, toda acción judicial involucra riesgos. A como estaban las cosas en el momento que se hizo la negociación, el riesgo era en la justicia uruguaya. El riesgo era decir, el consorcio lo único que podría decir es, pero a mí me pusieron ese contrato y yo lo firmé. Bueno, mijo, pero firmaste una cosa que era ilegal. No tenías que haberlo firmado. No tenés abogados que te asesoren. No leíste la Constitución de la República y firmaste igual. Y el gobierno, no escribiste un contrato de esa manera, violando la Constitución. Aclaremos una cosa. La OCE en este momento, mientras que nosotros estamos hablando acá, está violando la Constitución en 11 plantas de saneamiento. Por acceso a la información pública le solicitamos saber qué contratos tenía la OCE en el cual se diera el manejo a privados del abastecimiento de agua o del manejo del saneamiento. 2 cosas que la Constitución pone en manos para que lo haga la OCE directa y exclusivamente. 11 plantas, entre ellas la de Punta del Este, la de Piriápolis y varias más. Lo tenemos por escrito, lo tenemos de la OCE, que reconoce que en esos contratos los privados manejan las plantas. No hacen mantenimiento solamente, manejan las plantas, operan el sistema. Eso va contra la Constitución. Que me digan, lo que pasa es que la OCE no tiene funcionarios, muchacho, contratalos. Vos no podés darle a un privado una cosa que es prerrogativa de que la haga el Estado, porque la Constitución así te lo marca. Y si no, bueno, hagamos la Constitución en algún tipo de papel que sirva para otros usos y usémosla de servilleta. Pero no es así. La Constitución tiene que ser nuestro contrato básico social. Nosotros tenemos que respetarla y si nos parece que está mal, cambiarla. Hay mecanismos para eso. Uno de los mecanismos puso que estas cosas, el agua potable para la población y el servicio de saneamiento, son del Estado. Y eso tenemos que respetarlo. Quiero volver al repaso de las obras. Sí. Cuando yo hablé de los principales proyectos definidos por el actual gobierno en materia de abastecimiento de agua potable, sobre todo para Montevideo y agua metropolitana, e hice el repaso, vos te detuviste en la comparación de la financiación y de los costos, claro, ¿no? Y de lo que pagará finalmente como el Estado por Casupá y por todas las otras obras alternativas al Neptuno, que son cosas distintas, vale la pena separarlo. Casupá, ¿no? Va por un lado con un Exacto. préstamo de la CAF, lo otro va con este contrato leonino firmado en forma incorrecta por el Estado con un consorcio privado. Ahí quedó hecha la separación, entonces.
Técnicamente, cuando hablaste de Casupá, hiciste un comentario con respecto a lo que te parece, por lo menos lo interpreté así, inconveniente en el sentido de generar una reserva de agua y no ir por la reparación de tuberías. ¿Está bien? Ese es con respecto a lo de Casupá, esa es la principal objeción técnica del MOBUS. Nosotros tenemos varias objeciones, ¿tá? Específicamente el proyecto de Casupá viene de los planes de 1970 de la OEA, está ahí marcado, se habla en ese proyecto, entre otras cosas, de la buena base granítica que tiene lugar para la construcción y demás. Nosotros vemos en primer lugar que es probable, sí, que un sistema como el de Montevideo necesite más reservas, pero es probable en parte porque tenemos una diferencia muy importante en cómo se trata el uso del agua en Montevideo. Se nos dice, y el otro día lo escuchaba también el contador Ferreri, que Montevideo consume 600.000 metros cúbicos de agua por día. Eso no es cierto. No es cierto. Montevideo demanda del río Santa Lucía 600.000 metros cúbicos de agua por día. ¿Y cuánto consume? 300.000. ¿Cómo se explica la diferencia? Que 50% del agua que se saca del río se pierde y la ciudad sigue funcionando. O sea, en realidad el consumo es la mitad de lo que se saca. Podemos tener alguna pequeña diferencia fina en relación a que una parte de lo que se pierde es por las cañerías, y sobre eso algo que dijo los otros días el contador Ferreri nos llamó la atención, nos levantó las luces de alarma, aunque pasó prácticamente inadvertido. El contador Ferreri dijo que en Montevideo hay varios miles de kilómetros de redes de OCE, es cierto, hay 12.000 kilómetros de redes de OCE en Montevideo, y dijo que 825 kilómetros, creo que dijo 800, el número real es 825 kilómetros, son de fibrocemento. Y 1.050 son de hierro fundido. Y 1.050. Eso fue lo que dijo aquí. Exactamente. Pero, atento, nos pasó otra vez abajo el radar. Son de fibrocemento. El fibrocemento es un material prohibido para el manejo de agua en nuestro país y en todo el mundo, porque el fibrocemento es cemento con fibras de asbestos. El asbesto, cuando pasa el agua, así como se usaba antes en los conductos de aire para calefacción y demás, las fibras de asbesto se desprenden y eso provoca asbestosis, que es una enfermedad del pulmón que genera cáncer pulmonar y en todo el mundo está prohibido. Nosotros no sabíamos que la OCE tenía caños de fibrocemento. O sea, que ustedes entienden que hay que priorizar el cambio de esas tuberías por sobre cualquier otra obra. Es un tema de salud pública. Así estén funcionando bien, no por razones de uso de agua, sino por salud pública. Es lo mismo que si te dijeran que tenemos caños de plomo, que todavía hay. No grandes, pero hay casas antiguas y demás que todavía tienen conexiones con caños de plomo. La plombemia es una enfermedad que se genera en gran parte por el uso de agua de esa manera. Eso fue lo que afectó a las altas capas de la sociedad griega y romana que tenían caños de plomo para llevar el agua hasta sus casas. Y se sabe desde hace muchos años que eso no se debe hacer. Pero no tenemos datos porque el contador no nos dijo los otros días cuántos son de plomo. Pero sí nos dijo que hay más de 800 kilómetros de fibrocemento y eso tendría que dejar de existir mañana. Porque ahí no se refería a conexiones particulares, sino a las redes de distribución, ¿no? Está bien, sí. Bueno, es probable que en algún momento se haya utilizado caños de plomo también para redes más grandes. Ahora, ya que Pero ¿me entendés, Martín, sí, no? Estamos dejando pasar un tema que es de salud pública. ¿Cuántas personas están siendo afectadas hoy por el tomar agua que pasa por esos caños? Ya que vas a ese punto, cuando puso esos números, 1.050 kilómetros de hierro fundido, 825 de fibrocemento, reconoció que eso se debe cambiar, pero dijo, en función del costo que tiene un kilómetro de tubería, cada kilómetro de tubería, que eso demandaría una inversión centenaria, que, entiende él, se puede planificar de aquí a 15 años para que eso sea sostenible en términos financieros. Estaría bueno que ya la planifiquen entonces, porque eso va dentro del plan de reducción de agua no contabilizada, y ese plan, en este quinquenio, en el presupuesto de la OCE, tiene asignado para Montevideo la suma de 0 pesos. O sea, no hay ni un peso asignado a eso. Él sabe que eso pasó, seguramente se les escapó, y los otros días aquí contigo decía, hay otras partidas como reparación de cañerías y demás que también podrían ayudar a la reducción de agua no contabilizada, pero el proyecto de agua no contabilizada de la OCE tiene asignado 0 pesos, lo cual nos habla de la prioridad política que se le dio en la OCE al manejo del agua. Ya que estamos hablando del agua no contabilizada, capaz que debía empezar por ahí, en el siguiente sentido. ¿Qué números manejó Ferreri aquí? Dijo que en promedio nacional OCE no factura
ese fue el término que usó, 48% del agua que produce, y que esa cifra sube a 52% en Montevideo, pero dijo no todo se pierde porque de esa parte que no se factura, un 70% son pérdidas físicas y un 30% son pérdidas comerciales como subregistros o fraudes. En limpio, el agua que se pierde físicamente en la capital representa el 35%. Y ahí habló de una inversión que se tiene prevista para este periodo, orientada a 50.000 medidores que podrían luego engrosarse y sumar entre 10 y 15.000 más, y también en mecanismos de, digamos, medición inteligente, no solo en hogares, sino en las redes para localizar mejor las pérdidas, cosa que hoy, por lo que explicó, se hace de un modo muy artesanal, ¿no? Bueno, se localiza una pérdida cuando se ve que efectivamente el agua está en la calle, ¿no? Prácticamente sí. Esta parte, esto que mencioné, ¿no sería un esfuerzo en el sentido de lo que ustedes demandan como prioridad? Mirá, tenés una herida en la aorta, te estás desangrando, tengo una curita. Además, la curita no te la pongo en la aorta, la pongo al costado. O sea, los medidores, estos que yo mencioné, ¿son una curita? Son nada. Realmente son nada. 50.000 medidores. La OCE tiene un montón, mucho más, 10 veces más, no, 20 veces más conexiones en todo el país. Pero no vamos al gasto de eso. Vamos a cómo se viene operando sobre eso. 50.000 medidores inteligentes, ¿para qué? Para colocárselos a la gente donde ya se le está midiendo. Así como se reemplazan actualmente los medidores mecánicos. Eso no cambia nada. Y eso no puede hacer que si hay gente, que tiene servicio de agua y que no paga en función de lo que debería, ¿no? Ese porcentaje de agua que tiene no se un factura, bypass o conecta un caño flexible. ¿Esos medidores no permitirían detectarlo de mejor manera? De ninguna manera, porque van colocados en la misma línea donde ya se está midiendo, y lo que van a hacer seguramente es medir con un poco más de precisión el consumo de agua que tiene esa unidad. Ahora, medir con precisión el consumo de agua en un organismo que tú gastas 2.000 litros en un mes y te cobra 5. Medir con mayor precisión el consumo de agua en un organismo que tú gastas 5.050 litros y te cobra 10.000. O sea, la facturación escalonada que tiene la OCE no, de ninguna manera habilita o de ninguna manera permite o facilita que la gente busque ahorrar. Tenemos que redondear este primer bloque para seguir con la entrevista después. Rápidamente, ¿qué quiere decir facturación escalonada? Que el consumo mínimo que tú tienes es un consumo fijo, un monto fijo por tener el contador, y de entrada, aunque la casa esté vacía, aunque no se haya gastado, en ese mes te fuiste de vacaciones, lo que sea, no gastaste un litro de agua, igual tenés que pagar 5.000. Entonces, ¿qué pasa? Si no gastás, igual tirás 5.000 por las dudas. Y si te pasás de 5.000 a 5.001, que no se mide tan así, pero bueno, ya te cobran 10.000. Y si te pasás de 10.000, te cobran 15.000. Y a partir de los 15.000, o sea, a partir de los 15 metros cúbicos, te empiezan a cobrar por metro. Ese sistema, verdaderamente, no sirve, porque si yo gasto 3 y me cobran 5, el próximo mes capaz que digo, bueno, dejo más abierta la canilla, no cuido, porque total si me van a cobrar 5. ¿Vos decís que eso desestimula el cuidado del recurso? Por supuesto que lo desestimula, está probado en todos lados, es un sistema que no sirve, y lo más interesante es que la OCE te presenta en la propia factura. Yo invito a la gente que nos está viendo o escuchando ahora que lo haga, que mire su factura de OCE, y va a ver que le están cobrando consumo mínimo 5 metros cúbicos, y abajo cuando te dicen, el contador marcaba 10 y ahora marca 11, vos gastaste 1.000, pero te están cobrando 5 por las dudas. Eso lo hacen porque, claro, volviendo al tema de las pérdidas, 50% de pérdidas. Y dice que 35% son pérdidas por físicas y las otras no son pérdidas, pero es agua que se pierde porque no se factura. Bueno, tenemos un problema de idioma y no nos entendemos claramente. Si yo no facturo o si yo lo pierdo por caños, la estoy perdiendo desde el punto de vista del organismo. Si yo tengo una panadería y produzco 100 bizcochos y al final del día se me cayeron 35 al piso y me robaron 15, yo lo que logré cobrar son 50. Ahora, la diferencia es que uno de esos dos problemas implica obras de infraestructura, las pérdidas físicas, el agua que se va del caño porque está fisurado, porque hay una junta que está mal, o lo que sea, o porque reventó, y lo otro implica otro tipo de decisión u otro tipo de trabajo, ¿no? Parece ser que lo que implica también son obras. Colocar una potabilizadora nueva que no necesitamos en un lugar que es inconveniente. ¿Te parece si ponemos un punto y lo retomamos después de la pausa? ¿Cómo Eso, no? porque Adelante, nos queda toda esa otra parte de las obras de la que no hablamos. Hablamos bastante de Casupá
o de algunos aspectos y de esto que ustedes plantean como alternativa, y nos queda la otra parte. Ya venimos con eso, estamos hablando con Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOVUS, y la mirada desde esa organización de la sociedad civil hacia el plan de infraestructura de OCE para este quinquenio. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. En Habitat resolvé todas tus gestiones en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:49, seguimos hablando con Raúl Viñas. Para cerrar, la mirada del MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, a el proyecto de hacer una represa sobre el arroyo Casupá. Bueno, como yo decía más temprano, el gobierno entiende que así se blindaría con esa reserva de agua el abastecimiento de Montevideo y el agua metropolitana. El MOVUS, en definitiva, entiende que con las reservas existentes, ¿no? Paso Severino, la otra en Canelón Grande, y la reparación y el mantenimiento de las redes de tuberías, de lo que estábamos hablando, ¿alcanza para blindar el abastecimiento? Es decir, ¿la respuesta finalmente es esa? ¿La alternativa a Casupá sería esa? Para nosotros sí, dadas ciertas condiciones, evidentemente. La represa de Casupá se instala en un pequeño arroyo que tiene una cuenca de 600 kilómetros cuadrados, que es el arroyo que tiene el menor caudal específico de toda la cuenca. ¿Qué quiere decir eso? Que es el arroyo donde por kilómetro cuadrado menor cantidad de agua drena en su cuenca hacia el cauce del arroyo. ¿Y por qué se da eso? Porque es una cuenca de 600 kilómetros cuadrados casi, de los cuales más de 120 están forestados. Eso le quita valor a la cuenca desde el punto de vista hidrológico. Es un problema que tenemos en todo el país. Nosotros le decimos la metástasis forestal, que nos está invadiendo por todos lados y que chupa el agua. Verdaderamente es así. Hay estudios del INFIA, hay estudios de la Facultad de Ingeniería, algunos de ellos casi que en forma extraña, pagos por la propia UPM, que le salió el tiro por la culata, porque muestran que las cuencas forestadas dan a los ríos y arroyos una cantidad de agua 30% inferior
a las cuencas que no están forestadas. Por otra parte, no tenemos un estudio hidrológico de Casupá. Todo lo que vemos es cómo se va a hacer el muro, de qué material va a ser, sobre qué se va a sentar, el tamaño del lago, pero ¿y la evaporación en verano? Nuestros primeros análisis tipo balance hídrico, como lo que se hace en agronomía, como lo que vemos que hace el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el INIA, y meteorología para entender si los suelos tienen agua o no, nuestros primeros balances muestran que en verano el aporte del arroyo Casupá al embalse es inferior a la evaporación diaria que tiene un embalse de 2.600 hectáreas. Entonces, ¿qué es el resultado? En verano, ese embalse, con ese aporte, perdería agua aun cuando no se saque. Y el arroyo no puede quedar toda el agua ahí porque tiene que seguir para seguir con aquello que nombraba el contador Ferrer, aunque creo que no lo tiene bien entendido, de lo que es un caudal ecológico. ¿Ah? La reserva de agua en Casupá es una reserva que está bastante lejos y que mandaría el agua a través del río con todos los inconvenientes que tiene el pasaje de casi 100 kilómetros de agua pasando por un río que estaría faltándole agua, porque se haría en esos casos. Nosotros entendemos que la reserva en sí no está bien planificada para lo que se quiere hacer. Entendemos también que, como tú preguntabas, si arregláramos los caños, la reserva de Paso Severino y Canelón Grande, que entre las dos son 80 millones de metros cúbicos, que hoy son suficientes para darle agua a Montevideo por 160 días si las agotáramos totalmente. Si reducimos la demanda a lo que es el consumo, lo que decíamos al principio de la nota, se demanda del río 600.000 metros, pero se consumen 300, porque el otro 50 se pierde. Bueno, si reducimos la demanda, esa misma reserva daría para más de 200 días. Y hablemos claramente, si tenemos una seca que nos come más de 200 días en este país, estamos hablando de 7 meses de seca, es que el clima cambió y tenemos que hacer muchas otras cosas y no alcanza con una reserva, tenemos que buscar otras formas. Pero la principal forma de abastecer a una ciudad con agua es economizarla y evitar que se pierda. La mirada con respecto a Casupá y a por qué el MOBUS cuestiona el proyecto, la cerramos con este comentario y ahora pasamos a lo otro que habías mencionado al cierre del bloque anterior y yo te pedí unos minutos para abordarlo recién ahora. Con respecto al conjunto de obras, aparte de Casupá, las que se van a hacer en sustitución del viejo proyecto Neptuno, habías comenzado a establecer una crítica acerca de la construcción de una nueva planta potabilizadora en aguas corrientes que se va a sumar a la preexistente y a la ya conocida. Esta nueva planta potabilizadora, dicen las autoridades, aportará 200.000 metros cúbicos por día de producción adicionales. ¿Por qué el MOBUS cuestiona esa otra iniciativa? La iniciativa de instalar una nueva planta potabilizadora tiene dos orígenes. Uno de ellos, lograr la duplicidad en cuanto al abastecimiento de agua, cosa que ya venía hablando el señor Eleuterio Fernández Huidobro hace años, ¿no? Tomándolo como un tema de seguridad. Hoy tenés una sola planta que tiene un solo suministro eléctrico, yo te tiro abajo 2 torres de alta tensión y te dejo sin electricidad la planta, y sin electricidad no hay bombeo, y si no hay bombeo no hay agua. O sea, estratégicamente, desde el punto de vista, digamos, de seguridad militar, como tú quieras, es un riesgo. Entonces, tener una nueva potabilizadora en otro lado, con una red eléctrica diferente, con otro abastecimiento y que no esté conectada a la misma red de ingreso, porque también si no te puedo destruir un punto troncal donde se juntan las dos líneas, ¿tá? Es una buena idea. A mí también es una buena idea, si yo estoy en casa, tener 2 coches, porque si se me rompe uno, uso el otro. Pero si no tengo la plata para comprar 2 coches, no es lo primero que hago. Y si el coche que yo tengo funciona bien, como funciona la planta de aguas corrientes, y si el coche que yo tengo tiene la autonomía para llevarme en un viaje Montevideo-Salto sin tener que cargar combustible, la planta puede proporcionar 700.000 metros cúbicos por día. La otra razón por la que se pensaba que era necesaria una nueva potabilizadora eran los planes que hizo la empresa Aguasur allá por el año 2013. Aguasur es una empresa que era 95% de la OCE, 5% de la Corporación Nacional para el Desarrollo. No tengo idea en qué está esa sociedad anónima, porque son uno de los tantas decenas o centenas ya de sociedades anónimas que tienen los organismos del Estado que terminaron desperdigadas por ahí, nadie sabe en qué están, ¿tá? Esa empresa Aguasur proponía una nueva planta bajo el entendido de que el consumo de agua de Montevideo aumentaría para el 2045 por el aumento demográfico. Ahí alarma. Aumento demográfico en Montevideo. El censo del 23 nos dice que no. Todas las tendencias nos dicen que no. Los ingresos a las escuelas de primaria, el ingreso a primaria en todo el país en estos momentos ha descendido. O sea,
No hay crecimiento demográfico. ¿Y eso por qué lo subrayás cuando estamos hablando de esa nueva potabilizadora en Aguas Corrientes? Porque no es necesario aumentar capacidad de potabilización en un sistema que no necesita más agua. Y lo de la seguridad que mencionabas antes, lo que mencionaba Huidobro, que vos recordabas. No se cumple en este caso porque la nueva planta depende de la misma línea eléctrica de suministro, toma el agua del mismo río y apenas a 1,5 kilómetros de distancia. Y que hay una cuestión vinculada a la calidad del agua que acá mencionó Ferreri, porque esta nueva planta va a desarrollar la potabilización a través de la ozonización, lo que supone menos uso de cloro y por ende reduce el riesgo de que haya eventos de trialometanos cuya concentración supere el máximo establecido por la norma. Eso que tiene que ver ya no solo con cantidad, sino con calidad de agua, lo manejó aquí Ferreri. ¿Te parece atendible esa parte de la cuestión? Mejorar la calidad del agua es absolutamente atendible. Para mejorar la calidad del agua y evitar que se produzcan los trialometanos, utilizar ozono es buena cosa. Utilizar cloro también puede hacerse sin que se produzcan trialometanos. ¿Cómo? Evitando que haya materia orgánica en el agua. Y ahí entramos en el otro tema. Cuidar la cuenca del Santa Lucía. Nosotros muchas veces decimos, el río Uruguay viene contaminado, pero viene de Brasil. El río Negro tiene muchos contaminantes, pero viene de Brasil. El río de la Plata tiene basura, pero viene todo lo que viene por el Paraná y viene de Argentina. Bueno, en la cuenca del Santa Lucía no hay a quien echarle la culpa. La cuenca de Santa Lucía es 100% uruguaya. Y si está en malas condiciones, la culpa es de los uruguayos. Y tenemos que mantener esa agua en buenas condiciones porque la precisamos para seguir con el abastecimiento de la ciudad y toda el área metropolitana de Montevideo, tal cual se viene haciendo desde hace más de 150 años sacando agua de ese río. Por otra parte, ¿querés cambiar el sistema? Utilizá el ozono en la planta que ya tenés. Pero no gastes $700 millones que no tenés en pagarle a una empresa privada por una potabilizadora de 200 millones que generará, cuando esté funcionando y cuando sea necesario, cuando se habilite, 200.000 metros cúbicos que tampoco precisás, porque tú le estás hoy tomando al río 600.000 para gastar 300.000 realmente, y el resto los estás perdiendo. ¿Es adaptable la planta existente en Aguas Corrientes a ese cambio tecnológico que supondría el uso de ozono? Yo entiendo que tiene que serlo. Para eso tenemos ingenieros, ¿no? Que lo tienen que poder planificar y hacer, y seguramente muchas empresas van a estar muy contentas de hacerlo, pero tengamos en cuenta una cosa. Lo del ozono es muy bueno. ¿Tá? El ozono, ¿qué es el ozono? El ozono es una variedad alotrópica del oxígeno, es una molécula de oxígeno que en lugar de tener 2 átomos tiene 3. Entonces es una molécula triangular. Al ser triangular es más fácil que mezcle con cosas y demás, como pasa con el agua también. H2O es una molécula triangular también. Es más fácil que se combine con otras cosas, los enlaces no son tan fuertes. Bueno, químicamente hablando tenemos ahí. El ozono a nivel de superficie no se mantiene, porque apenas se forma una molécula de ozono, aparecen átomos de oxígeno que quedaron solos por alguna razón y eliminan la molécula de ozono y forman moléculas de oxígeno de nuevo. Cuando tú le pones ozono al agua, oxidas rápidamente y en forma destructiva incluso las membranas celulares. O sea, destruyes las membranas celulares. La materia orgánica sigue quedando ahí. Después tenés que de alguna manera eliminarla. Pero la materia orgánica ya no está viva. O sea, no son virus, no son bacterias que te puedan generar problemas. ¿Qué queda? ¿El residuo? El residuo ese queda, lo tenés que eliminar a posteriori. Bueno, pero después lo que tienes es que cuando tú utilizas cloro, hay una pequeña porción del cloro, que a veces se les va la mano y no es tan pequeña, y tú sientes el gusto en el agua, que queda en el agua y que va por los caños, manteniendo desinfectados los caños. Cuando tú utilizas ozono, esa capacidad no la tienes. Confías en que en los caños no haya ningún problema, porque en los caños, así como sale agua, en algunos casos cuando te aparece el agua barrosa después de los arreglos que se hacen y demás, ¿qué pasa? Que te dicen, dejen pasar agua, dejen tirar agua porque viene en malas condiciones la primera, también entran bacterias y demás que pueden quedar en los caños. Cuando tú utilizas solo ozono, esa parte no la tienes. O sea, no tenemos un 100% de seguridad. Por otra parte, mejoremos el agua del Santa Lucía, utilicemos adecuadamente la planta que ya tenemos. Esta otra lamentablemente ya se contrató. El contrato para nosotros no tendría que haberse hecho, ya te lo he dicho. Se nos presenta ahora sí un problema. Yo te decía hace un rato que el contrato anterior era un contrato nacional. Parece que se enteraron que dijimos eso. Y entonces ahora una de las empresas tiene una pata internacional. ¿Y eso por qué complejiza la situación? Porque ahora cualquier problema entras en los tratados de protección de inversiones, tener que ir a la CIADI, o sea, dejás de tener el ambiente de la justicia uruguaya para tener que caer en la justicia internacional. Raúl. No sé si llamarla justicia internacional. En los arreglos de diferencias que existen internacionalmente. Es cortito, ¿esa empresa francesa cuál es? NG. NG, bien. Para cerrar... Se unió con SACEM
en un porcentaje no significativo, pero que alcanza para darnos el problema de que cualquier cosa que se le discuta a SACEM termina discutiéndose con Francia. Para cerrar la entrevista, de la lista de obras anunciadas para Montevideo y Agua Metropolitana, hay 2 que son menos comentadas, que tengo entendido que desde el MOBUS no ameritan o no despiertan críticas, pero me interesa escucharte al respecto lo más sintético que podamos, que son el desarrollo de una 7ª línea de bombeo y la construcción de una planta potabilizadora, represa y planta potabilizadora, toma de agua, sobre el arroyo Solís Chico en Canelones para abastecer a la Costa de Oro, o sea, al extremo este de la costa de Canelones. Ahí está. Bueno, construir una línea más no es problema. Sobre todo porque el sistema está interconectado y entonces esa línea puede servir para llevar agua. O sea, tenés diferentes ramas para hacer llevar el agua. Lo vemos como algo bueno, ¿no? El tener nuevas líneas. Construir la nueva línea pensando en que que por ella tiene que pasar toda esta agua que está pasando hoy para perderla, tampoco tiene mucha gracia. En cuanto a la represa en el Solís Chico, nosotros tenemos solamente un inconveniente ahí, que es no entendemos por qué el Solís Chico. O sea, la zona toda ahí de Parque del Plata y demás tiene Laguna del Cisne y esa zona. Después está la otra potabilizadora en el arroyo Sarandí que le sirve a Costa Azul, a la Floresta. Y después nos queda un agujero en el borde del departamento, allá donde está Jauregui Berri, en esa zona. Ahí está el agujero. El arroyo que pasa al costado de ahí es el Solís Grande. Vas a hacer la represa en el Solís Chico y tenés que hacer una línea de 60 kilómetros para llevar el agua hasta ahí. Es lo único que no entendemos. ¿Por qué se puso el Solís Chico? Y el Solís Chico además a la altura de la Ruta 8, porque en el Solís Chico, al igual que en el Solís Grande y al igual que en el Santa Lucía, hay intrusiones salinas. ¿Ah? Una de las cosas que a nosotros nos causaba una cierta impresión ahora era el hacer ese dique nuevo ahí en la zona de Velastiquí, aguas abajo de Aguas Corrientes. O sea, el agua viene por el Santa Lucía, llega a Aguas Corrientes, se toma para Montevideo y después el agua sigue su curso. ¿Ah? Y ahora le querían hacer un muro adelante en Velastiquí. Nosotros consideramos que tener ese muro sería bueno. ¿Pero por qué? No porque lo quieran hacer ahora, pero tiene que ser un muro de verdad, no otra vez una represa de tierra para que la primera inundación se la lleve. Hay que pensar en una obra importante, una obra que tenga además lo que esta carece, este plan de hacer ese muro hoy, no tiene estudio de impacto ambiental. ¿Tá? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de evitar que el agua del Río de la Plata ingrese al Santa Lucía. Porque cuando tomamos agua salada en el año 23 y nos decían es agua del Río de la Plata, no la estaban tomando acá del Río de la Plata. El agua del Río de la Plata penetró en el cauce de Santa Lucía hasta el pie de la represa y la tomaban ahí con caños. Bueno, si tú tienes un muro adelante, el agua esa ya no puede llegar. No hay que ir muy lejos para ver un muro parecido. Vas acá al arroyo Miguelete y vas a encontrar un muro de piedra que tiene unos 150 años que fue hecho para eso. ¿Tá? Por otra parte, quiero una última cosa. Las pérdidas. El contador Ferrer dijo, Buenos Aires pierde el 25% o algo así, dio unos números ahí. Buenos Aires un poco más, dijo que en Europa 25% y 43-44% a ISA en Buenos Aires, que es la empresa sociedad anónima que en Argentina se encarga del abastecimiento y que ahora para va a ser privatizada. ¿Tá? Bueno, no hay que ir tan lejos para encontrar ejemplos buenos. Aquí nomás Maldonado pierde el 35%, no pierde el 50%. Y esto que se quiere hacer en Salto, no tenemos el número porque la OCE todavía no nos lo dio, lo hemos pedido agua levantada y agua facturada de las 73 o 74 plantas que tiene la OCE en todo el país, todavía no nos lo entregaron ese dato. ¿Tá? Pero tenemos entendido que Salto es uno de los mejores alumnos. O sea, lo que se quiere hacer es eso que tú decías de los medidores, que son medidores para cada casa, porque atento una cosa, te lo dijo pero lo dejó medio ahí el contador Ferreri, porque debemos reconocer que es muy hábil hablando, eso yo se lo reconozco. Te dijo que 50.000 medidores ya estaban licitados para ser comprados para medición en las casas. Y después dijo que se iba a medir en las líneas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si vos querés analizar las pérdidas, tenés que agarrar las troncales, así como están las subestaciones de UTE, tener subestaciones de OCE, donde vos medís, bueno, por esta subestación pasaron 100 litros y se abastecieron esas casas. ¿Cuánto se cobró de esas casas? 50, bueno, alguno me está robando. Pero, ¿y entonces a dónde va el punto digamos? El punto va que cuando él te dijo de los medidores de las redes, esos todavía no están licitados. O sea, eso es yo entiendo, acción y reacción. Nosotros decimos, mirá, ¿estás haciendo mal esto? Y salen y dicen, no, ya lo estamos arreglando.
¿tá? No nos contestan a nosotros, pero nos escuchan, lo sabemos. ¿tá? Y tanto no nos contestan que le hemos pedido entrevistas al contador Ferreri. Te puedo asegurar que su secretaria es una persona muy amable, que siempre nos dice que le pasó la documentación y demás, pero el contador Ferreri jamás nos recibió. Y después de esta entrevista dudo que nos reciba, ¿tá? Pero de cualquier manera sabemos que nos escuchan porque hacen reacción. Esto de los contadores para las troncales no lo tenían pensado siquiera. Ahora lo incluyeron como algo a hacer. Cuando hablaban de arreglar las redes, ¿te acordás que trajeron 30 retroexcavadoras? ¿Dónde están? Están en los galpones. ¿Y por qué están en los galpones? Porque se trajeron 30 retroexcavadoras a un costo de $50.000 cada una, $1,5 millones, que algunas personas me dicen que es muy caro. Yo no tengo idea, no conozco ese mercado. ¿tá? Pero no tienen camiones para llevarlas. Y cuando entras a gup.ui, después de que habla de las excavadoras, dice, los camiones para trasladarlas serán objeto de una próxima licitación. ¿A dónde está la planificación del uso del dinero de los uruguayos? ¿A dónde está el cuidado del dinero de los uruguayos? Eso no se está cumpliendo y nosotros estamos en contra de eso también. Raúl Viñas, muchas gracias por esta visita. Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Martín. Cerramos así la primera entrevista del día, que nos estuvo hablando fundamentalmente de agua potable, de los planes de OCE, desde la mirada que ustedes recién estuvieron teniendo en cuenta o conociendo. Hacemos la pausa, vuelve Mariana, hay noticias y después viene cómo sigue la cuestión de Cardama en el Parlamento y también una mirada de empleo y salario a 2 días del Día Internacional de las y los Trabajadores. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. 10:10 de la mañana, actualización de noticias en la mañana de la diaria. El actual vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, dejará ese cargo y será el nuevo subsecretario de Industria, Energía y Minería. Olesker confirmó a la diaria que así se lo propusieron en una reunión el presidente Yamandu Orsi y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Dijo que personalmente valora el cambio como súper positivo, así lo calificó, lo catalogó y destacó que le permitirá enfocarse en temas en los que se ha especializado en materia económica, productiva e industrial. Además, consideró que con la ministra podrá trabajar de forma complementaria.
¿Cuáles fueron los motivos del cambio? Según supo La Diaria, por fuentes de gobierno, la actual subsecretaria Eugenia Villar no tiene el mejor relacionamiento con Cardona y además se evalúa que no ha sido proactiva en la gestión, por lo que se decidió sustituirla. Estas decisiones desencadenaron a su vez varios cambios en la titularidad de cargos, tanto en el ministerio mencionado, el de Industria, como en ACE, e incluso también en otros organismos o en dependencias vinculadas a otros organismos como la Presidencia de la República. Vamos con ese efecto dominó, si te parece. Sí, en ACE la salida de Blesker hará que Marcela Cuadrado, actual vocal del directorio, pase a ser la vicepresidenta. A su vez, Carlo Bali, el actual director de salud de Montevideo, va a pasar a ser vocal. En el caso de la ex subsecretaria de Industria, Energía y Minería, Eugenia Villar, Orsi anunció que pasará a desempeñarse en la Unidad de Litigios Estratégicos de la Presidencia de la República, creada recientemente mediante la Ley de Presupuesto, o la Ley de Presupuesto Nacional, que, dicho sea de paso, es una dependencia que el gobierno aspira a que forme parte del eventual nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que exista ese ministerio depende de que lo vote el Parlamento, así que no se sabe si existirá, pero lo que es un hecho es que Villar estará atendiendo esos asuntos, por lo menos de arranque, en presidencia. Sí, otro tema, el expresidente Luis Lacalle Pou participó de una actividad empresarial en Paraguay y dijo textualmente: no me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga la salida del mar en Uruguay. Es noticia cuando un expresidente que mantiene mucho peso en la política uruguaya como Lacalle Pou y que está hablando poco desde que dejó la presidencia, decide salir. Esta vez lo hizo fuera del país y estuvo en la actividad mencionada junto a Lacalle Pou el presidente de Paraguay, Santiago Peña. En ese acto o en esa actividad, Lacalle Pou dijo estar convencido de que es necesario avanzar en un puerto en el territorio uruguayo para Paraguay y aseguró que el concepto de cooperar compitiendo es válido tanto para las empresas como para los estados de Paraguay y de Uruguay. También aseguró que ya hay empresas que están haciendo sus inversiones, viendo tierra para tener un puerto aquí y que si bien sabe que Paraguay tiene otras opciones, Uruguay es la salida natural. Los dichos de Lacalle Pou fueron realizados durante la participación que tuvo puntualmente en un conversatorio hecho en una ciudad paraguaya, Santa Rita, con motivo de los 10 años del vínculo entre una empresa paraguaya, Sul América Insumos Agrícolas, y la uruguaya Proquimur. No es la primera vez que Lacalle Pou se refiere a esta posibilidad. Estuvo muy presente siempre, me parece, en su discurso, también durante sus 5 años como presidente de la República. 10:13. Estamos haciendo La Mañana de la Diaria. De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Y la estamos haciendo con 16 grados y 4 décimas en Montevideo, según dice Inumet. Sí, Estación Meteorológica del Prado. Esta vez estoy leyendo bien. Yo también estoy en esa estación. La máxima prevista para el día de hoy es de 20 grados. Hay un aumento de la nubosidad y va a estar ventoso. Aquí ya se siente el sonido del viento. Hablamos de agua con Viñas y llovieron mensajes que a continuación leemos. La Mañana de la Diaria. Uno de los mensajes que nos manda Gonzalo de La Figurita, nos dice: hablando de agua potable, me gustaría saber si a las empresas se les va a controlar más eficientemente, porque siempre la culpa es de los consumidores domésticos, entre otros mensajes. Otro de los mensajes que nos llega de Carlos nos dice: históricamente OCE ha sido un organismo que a nivel presupuestal siempre fue relegado, además siempre ha sido utilizado políticamente. A mi juicio, creo que en realidad nunca se entendió la importancia del suministro de agua. Hoy son necesarias muchas obras que no tienen recursos. Y hay mensajes con distintas valoraciones con respecto a la postura de Viñas y del MOVUS, el movimiento al que pertenece. Por ejemplo, Juan José cuestiona la visión crítica de los principales planes de OCE que desarrolló Viñas. Dice que todo le parece al entrevistado estar mal y no le gusta a Juan José esa postura. Por otro lado, otro mensaje que llegó, en este caso de una oyente, estoy buscando el nombre, de Natalia, dice más bien lo contrario: mucha información de muy buena calidad, es preocupante la situación de OCE, es un problema la situación demográfica y más si seguimos endeudando al país. ¿Quién va a pagar esos préstamos?, se pregunta. Nuestros pocos hijos e hijas, que la mayoría nacen en la pobreza. Hasta acá llegamos, podríamos leer muchos más mensajes, pero hay que redondear este bloque. Ya está pronto Lucas Silva, que va a hablar de lo que dice, o va a resumir lo que dice la versión taquigráfica de la comparecencia ante la Comisión Especial que en el Parlamento investiga la compra de los buques patrulleros OPB de Jorge Wilson, que fuera comandante en jefe de la Armada durante el periodo de gobierno pasado.
En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta. No sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 10:18 de la mañana, 10:18 de la mañana de la diaria. ¿Qué dice la versión taquigráfica de la sesión del lunes pasado de la comisión especial que en el Parlamento funciona con integrantes de ambas cámaras para investigar los hechos que terminaron llegando a la compra de los buques patrulleros a la empresa Cardama? Estuvo leyendo ese documento Lucas Silva, que ayer capaz que compartió algún adelanto y ahora con ese documento ya en su poder hará un resumen. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Martín? Buen día. Gracias de nuevo por recibirme. 2 días consecutivos. 2 días consecutivos, exactamente. Tenés derecho a percibir un refuerzo de haberes. Bueno, muchas gracias. Sí, un extra por esto de venir 2 veces de corrido. ¿Qué se desprende como capaz que elemento más noticioso de la lectura de esa taquigráfica? Bueno, justamente ayer algo adelantábamos. ¿Te acordás que nosotros mostramos 3 audios? Fueron las declaraciones luego de la sesión de la comisión investigadora por el caso Cardama, y creo que efectivamente una cosa que sugirió en su declaración ante los medios ahí en el Parlamento, que sugirió el diputado Garlo y que ayer compartíamos, terminó siendo yo creo que lo más novedoso, ¿no? Novedoso porque hasta ahora no estaba en ninguna línea cronológica, que es esta reunión con Mario Cardama, que de alguna manera se dio antes de la compra de las OPB. Y eso pasa a ser un dato bastante significativo. ¿Quién participó en esa reunión? ¿Por qué se da? ¿Por qué se dio con Cardama y no con otros competidores? Es una reunión de la que no se había tenido noticia hasta esta comparecencia de Wilson. Hasta esta comparecencia, y de hecho lo que pudimos ver en la versión taquigráfica, un documento de unas 70 páginas, muy interesante, digamos, para el que sigue estos temas, también con una alta carga técnica y con muchos componentes que un poco escapan a cualquiera que está lejos de esos temas, pero que después en la parte política es muy, muy picante, está ágil de leer, digamos. Y sí, y es lo que en un momento, justamente cuando el Frente Amplio, algunos legisladores del Frente Amplio ven que Wilson menciona eso, van muy arriba del tema. El Partido Nacional, los legisladores, por otro lado, de la oposición, de la actual oposición, y que estuvieron de alguna manera en la coalición, que es
en el gobierno pasado, de alguna manera tratan también ahí de hacer otras preguntas. Esa parte puede ser bastante divertida de leer. Pero sí, yo creo que ese hecho, digamos, y en cuanto a lo otro que falta, a ver si participó o no Javier García, que es algo que no termina de quedar claro, terminó siendo lo más novedoso porque hasta ahora no estaba. Después hay sobre muchos de los hechos que, ya repito, este tema lo venimos siguiendo hace muchos meses, tiene muchos componentes, tiene diferentes etapas, hay investigaciones a nivel administrativo, hay procesos licitatorios antes que Cardama, tiene como muchas cosas que para el que sigue el caso son interesantes, pero esto hasta ahora no estaba en el radar. Bien, así que ahí hay un primer comentario, ¿no? La reafirmación de, como principal aporte de Wilson, el señalamiento o la referencia a una reunión de la que no teníamos noticia, que involucró nada menos que al director general del astillero, o sea, a Mario Cardama. ¿Qué más decís ahora? A Mario Cardama, sí, y además a jerarquías, tanto en el Ministerio de Defensa de la época, en ese fragmento Wilson menciona a dos actuales asesores de Javier García en su despacho, que era el director general de Secretaría de esa época, a Fabián Martínez y a Damián Galó, que era el encargado un poco de las compras. Recursos financieros. De recursos financieros, sí. Ahí lo que un poco primero queda claro es que hay una defensa muy, digo más como lectura política que uno puede hacer de la versión taquigráfica. Hay un presidente que es José Luis Falero, que tiene la verdad que una posición bastante intermedia, si se quiere, digamos, muy de moderación. Es el presidente de la comisión. El presidente de la comisión. Senador del Partido Nacional y ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Claro. Estamos hablando de alguien con un cierto peso político, ¿no? O sea, no quiero sacar conclusiones apresuradas sobre su neutralidad, está presidiendo y de alguna manera es como un rol un poco más institucional, el que abre el juego. Dicho sea paso, un juego bastante desordenado, en el sentido de que al principio hay una batería de preguntas de todos, de oposición y de gobierno, sobre todo, porque esta etapa es mucho más cómoda para el gobierno. Digamos, acordate que antes de la ida de Wilson fueron otros jerarcas previos, otros jerarcas de la Armada y del Ministerio de Defensa anteriores a 2020, a pedido de la actual oposición, y ahí claramente la voluntad, o sea, había mayor interés de Partido Nacional, sobre todo, de consultarlos, y lo mismo va a pasar cuando vaya después Lasso y las actuales autoridades, que ahora vamos a ir también a ese capítulo más reciente. Pero de alguna manera está el diputado Gabriel Gianoli y Pablo Abdala, son un poco los más defensores de la gestión de Wilson. Claramente hay un juego muy, muy recíproco entre el comandante Wilson, que dicho sea de paso está muy identificado con el gobierno anterior, ¿no? Pues 2020-2025 su gestión casi que termina con una sanción cuando asume el Frente Amplio en este nuevo gobierno. Terminó el 28 de febrero su gestión, o sea, el último día completo del gobierno anterior. Sí, en realidad el 5 de marzo, termina unos días después. O sea que siguió un poquito después. Siguió un poquito después, y ahí enseguida empieza toda la etapa que ahora podemos también desarrollar, porque fue parte de la sesión, que termina en una sanción, un arresto a rigor de este militar. Bueno, como te decía, Gianoli y Abdala son un poco los que están más cercanos, digamos, que de alguna manera van llevando la voz cantante y acompañan un poco el relato que va haciendo Wilson. Después aparecen Gerardo Sotelo, Partido Independiente, Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, y Felipe Schipani, también haciendo preguntas, pero de alguna manera sin cuestionar mucho lo que fue el proceso de compra. Y después, claramente, bueno, sí, evidentemente el mayor interés, la mayor cantidad de preguntas fueron planteadas por el diputado Joaquín Garlo, por los senadores Sabini y Viera, ahí nombro todos los del MPP, y también Eduardo Brenta y Lilian Quechichán son un poco las personas que están más como defendiendo, o sea, más criticando la compra de Cardama. Bien. Y la elección de Cardama, digamos. Y yendo a las respuestas de Wilson sobre la participación de la Armada en la compra de las OPB y la relación en ese esquema con la cúpula del Ministerio de Defensa Nacional, ¿qué es lo principal de lo que Wilson dijo? A mí eso me pareció interesante porque si bien claramente él nunca termina ni de señalar a las autoridades políticas de la época, y de hecho le cuesta mucho referir a la figura de García como participando en esa reunión y en otras, ¿no? Es como muy respetuoso del mando político. De hecho, Wilson en la investigación administrativa, que ya hemos mencionado acá en otras columnas, también de alguna manera acompaña un poco las decisiones que se fueron tomando y las respalda. Hay en algunos detalles, en alguna cosa puntual, en algún pasaje puntual de la comparecencia, en la cual él de alguna manera toma cierta distancia y dice, bueno, una cosa es la Armada, una cosa es el rol que cumplió la Armada en todo este proceso, y otra cosa es lo que pasó por la órbita política, ¿no? Como que ahí él, te cito una textual porque me pareció, la traje acá separada porque me pareció interesante. Él dice en un momento, el oficio mío al señor ministro en su momento era la recomendación de 3 astilleros. Él en un momento le recomienda 3 astilleros, Cardama,
Kership, que es un astillero francés, y un astillero colombiano. Pero la decisión de cuál se compraba era eminentemente política, dice, ¿no? O sea que ahí toma cierta distancia. Y lo mismo en otros pasajes también, por ejemplo, en el... No dice fue el ministro García, pero de algún modo, cuando dice la decisión fue eminentemente política, las miradas van hacia ahí, a la conducción del ministerio. A la conducción política, claramente. Y lo mismo también en otros momentos de su comparecencia, que a raíz de preguntas que le hacen, evidentemente, algunos legisladores del Frente Amplio, él toma una distancia. Por ejemplo, en el polémico viaje al astillero. Recordemos que hubo una delegación del Ministerio de Defensa que incluyó al ex subsecretario Rivera Elgue y a otros militares de la Armada, que visitaron a Cardama, visitaron el astillero de Cardama. Y eso hasta ahora ha sido muy polémico porque fue el único astillero que visitaron previo a la compra previo a decidir que Cardama era la beneficiaria, digamos. O sea que ahí hay por lo menos un segundo hecho del que ya sabíamos en realidad, que se suma al de la reunión que Wilson mencionó, es decir, dos instancias que involucran a Cardama, una visita a sus instalaciones y una, digamos, reunión con su propietario, que no tuvieron en tanta oportunidad las otras empresas que en algún momento se manejó que podían llegar a ser proveedoras. Claro, y que abonan la tesis de que a Cardama estaba señalada desde el principio como la favorita y que después se montó todo un escenario, digamos, de competencia que no era tal. Mirá qué interesante lo que dice en un momento Wilson sobre esta visita al astillero. Le dice, la visita a Cardama, me preguntaron por la visita a Cardama. Bueno, no fue tramitada para la Armada, sino para el Ministerio. Otra vez le tira el fardo al ministerio y dice, eso no fue para la Armada. ¿Y por qué se visitó Cardama y ningún otro? Le pregunta en otro momento. Dice, bueno, la Armada en realidad no tenía intenciones de visitar a ninguno de los astilleros, ya que en el pasado se habían generado posibles tendencias, vamos a decirle de esa manera, dice Wilson, de algún astillero que recibió visita y otros no. O sea, es lo que dice en una parte muy interesante, que cada uno, cuando un astillero de alguna manera invitaba a una delegación militar a conocer sus instalaciones, venía encantada. Ese militar venía encantado con lo que había visto y decía, no, el favorito, la mejor propuesta de las 8 es esta, ¿no? Entonces eso y no habla de este proceso de la compra de las OPB, sino que menciona en general como algo que la Armada ya veía, bueno, mejor no viajamos, no vamos a ninguna, porque, ¿qué pasa? Claramente cada uno que va viene encantadísimo y su decisión, digamos, su voto termina siendo para esa que lo invitó, lo paseó por el astillero, le mostró el agua de ese lugar. Los pedó seguramente en lugares muy lindos, lo invitó claro, para ese lobby, estar con todas las comodidades. Te iba a decir eso, visto desde el lado de las empresas, a eso se le llama lobby, ¿no? Por eso es interesante esta taquigráfica y todo este caso, más allá del juego político y de a qué beneficio o no, porque de hecho cuando leemos, hay una parte que habla de Moreira, el famoso capitán de fragata que fue de alguna manera el que arrimó, y él también había estado en compras anteriores durante el gobierno del Frente Amplio, él fue representante de otra naviera que es la Lursen, una alemana. El lobby existe siempre y debe seguir existiendo. O sea, acá creo que es interesante ver en detalle estas declaraciones y otras que han surgido porque muestra cómo de alguna manera colude ese mundo empresarial con compras que además está establecido que tienen un porcentaje que se llevan los intermediarios de un 3% y eso sigue incambiado. Pero a lo que voy, sí, de esa parte interesante que él de alguna manera también dice, nosotros, la decisión de viajar y conocer fue del Ministerio de Defensa otra vez, no fue de la Armada. La Armada ya tenía claro que no había que viajar. Ahí Wilson de alguna manera cuestiona indirectamente también a la decisión de las autoridades del Ministerio de Defensa de mandar al subsecretario Rivera Elgue a Vigo. En su momento, Rivera Elgue, cuando esto tomó estado público y se generó la discusión, porque el gobierno uruguayo comenzó a cuestionar lo que había hecho el gobierno anterior, dijo que algo así como que él ya estaba en España y que estando allí le pidieron que fuera hasta Galicia, donde están las instalaciones de Cardama, porque había concurrido, yo no recuerdo a qué lugar de España, si era Madrid u otro, a otra actividad asociada con la que entonces era su responsabilidad. Él era el subsecretario de Defensa Nacional, lo fue durante la mayor parte del periodo pasado. En ese viaje, de hecho, fue de alguna manera el que explica por qué Rivera Elgue sí fue citado a declarar en la investigación administrativa y no otras autoridades, por ejemplo, el ministro García o luego el ministro Castañebat. Solamente Rivera Elgue fue citado a la investigación administrativa que hace Servicio Civil. De la versión taquigráfica, ¿te queda algún detalle más antes de seguir con otros puntos interesantes? No, bueno, sí, en realidad los otros puntos que había marcado de alguna manera surgen también de la taquigráfica y tiene que ver, yo creo que el central, como te decía, es esta reunión
que aparece mencionada de Cardama antes de la compra de las OPB, creo que pasó a ser lo más importante y es muy interesante cómo se va dando esa charla en la versión taquigráfica. Reunión que se dio en Uruguay, ¿no? Eso pasó en la sede del Ministerio de Defensa Nacional. Sí, de hecho, él explicita en qué lugar es una sala contigua al despacho del ministro García en 8 de octubre, la sede principal del ministerio, y menciona incluso a las personas que participaron. Lo leo textual también porque me pareció interesante. Él dice: por el lado de la Armada participó el director de material, que era Maglioca, participé yo, dice Wilson, participó el jefe de gabinete, que era una persona que aparece muy mencionada y que fue también una de las personas que viajó a España a conocer el astillero, y dice: creo que estaba el director de secretaría, ahí menciona las referencias a Fabián Martínez, el de financiero contable, ya mencionado también Damián Galó, y no me acuerdo si el ministro estaba o no estaba. Básicamente Cardama aclaró muchas de las dudas, bueno, ahí cuenta un poco el contenido de la reunión, y dice que fue una mesa en esa sala contigua a la sede del ministerio. En una sala contigua al despacho del ministro. Ahí claramente muchos diputados, legisladores del Frente Amplio sobre todo, se tiraron encima. Ahí ya en esa parte no era tanto como una dinámica de interpelación, ¿no? Como al principio es un montón de preguntas y él responde todas como puede. En esta parte ya está como más dialogado. El primero que responde es justamente Joaquín Garlo, que es un poco el que tiene es el abogado de la bancada del Frente Amplio y de alguna manera que viene llevando esa parte más con la visión jurídica del tema. Y le pregunta directamente: usted decía que en esa reunión esa reunión se celebró en el marco de la formulación del contrato. Ya cuando el ministerio, no sé qué, bueno, y dice previo al contrato. O sea, Wilson especifica que esa reunión se hizo previo al contrato, y Garlo le sigue preguntando. Y otro que enseguida salta, y a mí me pareció interesante porque yo ni siquiera tenía en el radar que estaba en la comisión, pero es un error mío, es el representante Fernando Amado, el diputado Fernando Amado, que le pregunta en ese momento, creo que, no me acuerdo si hubo otra intervención de él, pero en este caso fue muy, muy notoria su participación. Dice: almirante, usted hace un detalle exacto de quienes participaron y no recuerda si estaba el ministro o no estaba el ministro. Me parece bastante peculiar, le dice. No lo recuerda, le pregunta. Y el Wilson dice: no, en este momento no. Estimo que debe haber estado, porque si el señor Cardama se había movido para ahí, pero no tengo la certeza de que estaba. Esa es la respuesta de Wilson. Me pareció interesante porque justamente Fernando Amado es una de las personas que un poco por vínculos familiares seguramente tenga mucha información sobre cómo funciona la interna militar. Es hijo de un ex comandante en jefe del ejército. Exactamente, del segundo gobierno Sanguinetti. Fue comandante, sí. Y bueno, y después sigue y de alguna manera ahí da más detalle y dice Wilson: sí, fue en la sala grande que está con frente a 8 de octubre. Y enseguida también ahí, bueno, una cosa que se da bastante durante toda la sesión, aparece Gabriel Gianoli, que es el diputado de la 40, y dice: bueno, me parece habitual que se pueda estar en una sala contigua a un ministro, y ahí habla que Cardama también estuvo con la ministra Lazo, y compare, bueno, esa es parte ya del juego más político, pero bueno, el hecho novedoso quedó planteado a esa altura de la sesión, digamos. Algunos detalles más en este tramo final de la columna, Lucas. Hay un denominado hito B. A Wilson le preguntaron por eso. Primero definamos qué es el hito B para que se entienda y después nos contás qué dijo Wilson. El hito B era básicamente, para resumirlo, fue el que habilitó el segundo pago, ¿no? Los 8 millones de euros que se pagaron como segunda cuota. O sea, la empresa tenía que demostrar que había cumplido determinados requisitos muy técnicos, entre ellos la cuaderna maestra, el plano, la entrega del plano de la cuaderna maestra, lo cual habilitó, digamos, que a finales del gobierno anterior, en plena transición de gobierno, se pagaran esos 8 millones de euros. Y la visión del actual Ministerio de Defensa y la presidencia es que no solo comprometió el segundo pago, sino que el tercero también, porque quedó un poco atado a ese pago del hito B. Y es algo importante que involucra muy directamente a Wilson, porque la investigación administrativa que hizo Servicio Civil de alguna manera encontró contradicciones entre lo que dijo, lo que declaró Wilson de la investigación administrativa que ayer ratificó en el Parlamento, y lo que dijo el contraalmirante Ruiz, que era también, José Ruiz, el contraalmirante, es el que de alguna manera también estaba muy involucrado con la aprobación del hito B porque estaba a cargo de material naval. De esa contradicción entre los dos se habló ayer. Ya hemos hablado acá otras veces sobre esa contradicción porque
de alguna manera Servicio Civil amplió la investigación administrativa para hacer un careo entre las dos personas, porque uno lee y claramente dicen cosas opuestas. Hay una diferencia sobre quién fue el que de alguna manera autorizó ese pago, que claro, el Frente Amplio de alguna manera se aprovechó de esa situación políticamente, porque es muy curioso que se dio ahí muy sobre el filo y a esta altura nadie como que se hace mucho cargo de quién fue el que le puso la firma y quién avaló ese. Ayer, de hecho, bueno, lo ponía porque el senador Sabini, que es otra persona que me olvidé nombrar, pero también tomó el tema un poco como también del MPP y senador del oficialismo, le pregunta directamente por el nombre, él le dice, sí, el contraalmirante Ruiz, bueno, yo cuento mi versión, Ruiz tendrá otra y quedó por esa, pero de alguna manera se repitió en el Parlamento lo que ya había quedado planteado en la investigación administrativa. Yo recién decía que Wilson estuvo durante todo el periodo pasado en el rol, o fue durante todo el periodo pasado comandante en jefe de la Armada y que se había ido el 28 de febrero. Me dijiste, en realidad permaneció hasta los primeros días de marzo, o sea, fue comandante en jefe durante los primeros días del actual gobierno y ahí se da una situación en la que termina recibiendo una sanción y eso a su vez hace que, por lo menos desde la oposición actual, el exoficialismo, se cuestione el procedimiento o el proceder del Ministerio de Defensa Nacional que desemboca en la sanción de Wilson. Ordenemos esa serie de sucesos. Sí, se dan una serie de sucesos ya con el Frente Amplio en el gobierno, que la oposición, en particular Gianoli, tenía muy claro, pero otros legisladores, por ejemplo, Schipani también tomó ese tema. Ayer algo decía en la declaración que compartimos, pero básicamente ahí lo que se está cuestionando desde la actual oposición es que hay dos asesores de la ministra, Daniel Marcilla y Damián Rojas, que de alguna manera interrogaron a Wilson, tomaron algunas funciones o cumplieron un rol en esa etapa sin haber sido designados. Hay una cuestión formal incluso Schipani mismo decía que podía ser algo para denunciar a nivel de la fiscalía o que podía tener connotaciones penales, pero lo que están cuestionando es que ellos se tomaron atribuciones, y no son menores las atribuciones, porque estamos hablando de, por ejemplo, de recomendar la sanción a Wilson en esta etapa, pero no habían sido designados. Ellos fueron recién formalmente designados en junio. A esa altura estaban en otros roles. Por ejemplo, Marcilla, creo que ahí lo nombraban en la versión taquigráfica, había estado en el Mides, también Rojas estaba en el despacho de un diputado. Pero claramente ya, por lo menos por fuera de la formalidad, trabajaban con Sandra Lazo. Trabajaban como asesores, pero la desprolijidad que de alguna manera cuestiona la actual oposición es que no estaban formalmente designados. Y a mí esta parte también, una cosa más como general, sin citarlo directamente, porque puede ser engorroso, pero sí me parece que hay una parte que Wilson de alguna manera se quiebra cuando habla de esta sanción, y me pareció muy llamativo. ¿Se quiebra? Es decir, se quiebra como que emocionalmente, sí, cuando la palabra legajo aparece, para un militar queda claro, y mire, no es por defender a nadie, es simplemente una apreciación de algo que queda claro en la versión taquigráfica, si la lees en detalle. Me da la impresión que para un militar este tipo de sanciones, más para un almirante que está terminando su carrera, que ya está casi que pasando a pasar, él está formalmente como pasa a retiro, digamos, y ya hizo una carrera, una mancha en el legajo termina siendo hasta mucho más doloroso que lo que pueda pasar, no sé, a nivel de fiscalía, o a otro nivel de una investigación de otro tipo, o a la luz pública, o en el debate político, digamos, ¿no? Él, de hecho, fue y ya apeló, hay una instancia en el Tribunal de Contencioso Administrativo que puede llegar a darle la razón para que se revoque la sanción, y se lo nota con ese tema como muy afectado, digamos, ¿no? La palabra legajo aparece muy vinculada a un momento en el que él claramente se lo nota afectado por esa situación. Él también alude a que la participación de Marcilla y Rojas fue ilegítima, como lo hicieron integrantes de la bancada opositora, o no se mete tanto con eso. No, en ese sentido, claramente la oposición lo maneja más como un argumento fuerte, pero él también es una cosa muy militar esa, ¿no? También dice, yo no me meto, o sea, sí sucedió esto, sí estas personas vinieron, estuvieron conmigo. También es muy... hay una parte que te das cuenta que es una persona muy... no sé cómo decirlo, pero sí pilla, digamos, en el sentido que le preguntan si una reunión bastante sonada entre Lazo y él, si se había estado presente el tema Cardama, y él dice, ella no me preguntó. O sea, enumera un montón de temas que habían estado en la transición, pero de alguna manera, como también le tira el fardo a García, también en otro momento se lo tira a Lazo. O sea, hay un tema ahí que yo creo que ya no es partidario, ¿no? Hay una tensión ahí entre lo civil y lo militar que se nota. Y en este tema también, como es una cuestión más
más del terreno político, porque en todo caso es un manejo de crisis, ¿no? O sea, el juego político que puede hacer Schifani es lógico, entendible, pero como que me da la impresión que a Ruiz tampoco le interesa mucho ese tema. Por último, porque ya tenemos que darle paso a Germán de Agosto, que tendrá su columna de análisis económico en instantes nada más, en el cierre del programa. Otro aspecto novedoso que surge de la versión taquigráfica, o que se constata al leerla, es que aparentemente Wilson manifestó predilección cuando se le preguntó sobre la conveniencia de la compra a Cardama o a otros oferentes. Manifestó predilección, decía, por otra empresa, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Él dice que la preferida de él era Hyundai Heavy Corporation, que era la oferta coreana, que no llegó a estar entre las 8 de 2023, pero sí había estado como, de alguna manera, interesado, había expresado interés en 2022. Antes de que se abriera este nuevo proceso. Y a mí me llamó la atención porque justamente la coreana, los intereses de esta empresa coreana los defendía, y de hecho a mí me consta que hizo mucho lobby para que ganara, la empresa Vertical Skies, que también está... yo la investigué bastante en un momento porque fue la que se encargó de hacer espionaje a Charles Carrera y a Mario Vergara, y de hecho uno de sus integrantes terminó formalizado por ese caso, y me recuerdo perfectamente que ellos, que eran todos militares retirados también, algunos que vivían en Miami, por ejemplo Mario Paniza, el representante de Vertical Sky, jugaba para los intereses de Hyundai, y de alguna manera me hizo acordar también, y por eso lo traía, que en 2022 hay que recordar que esto cae, y terminamos hablando de Cardama, porque hubo una puja de intereses muy potente entre China y Estados Unidos. Claro. O sea, el origen de... Estamos hablando de Cardama porque primero pasó eso, porque hubo una lucha geopolítica que no permitió en aquel momento tomar la opción de comprar una OPV china, que para muchos era la mejor opción en 2022. Gracias, Lucas, por este repaso. No, gracias a vos, Martín. Así cerramos esta columna en la que Lucas destacó lo que le pareció más importante de lo dicho, sobre todo por Wilson, pero también por legisladores y legisladoras durante la más reciente sesión de la Comisión Especial que investiga la compra de las OPV. ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con el trabajo? 2 días del Día Internacional de las y los Trabajadores. La situación actual y la proyección en boca de Germán de Agosto, nuestro columnista en materia económica. Pausa mediante. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Guadalupe Calzada en vivo, presentando Abrir, su primer álbum. Un trabajo que condensa años de creación y sensibilidad uruguaya, viajando entre la canción montevideana, el candombe, el folclore, el rock y la fusión. Miércoles 29 de abril, 21 horas, en Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas en Ticantel, en redes de cobranza y en boleterías de la sala. Invita Pizarro. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano.
¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Vos decime, ¿no? Vos decime nomás. Acaban de escuchar la voz de Germán de Agosto. Salió al aire. Mostrémoslo a Germán. Ahí está presente. Para que quede claro que sí, que era efectivamente él. Gracias, Germán, por estar. Vas a hablar en esta antesala de Día de las y los Trabajadores de la situación del empleo, de la situación del salario, la desaceleración de la economía, que es un asunto del que hemos hablado muchas veces y del que habla la dirigencia política y es asunto de discusión entre oficialismo y oposición. Muchas veces hace que en esa discusión surja lo que pasa con el salario y el empleo, cómo hay que interpretar las cifras del año pasado y qué se puede esperar para adelante. Poco este es el encuadre o el marco general de lo que ya empezás a desarrollar. Dale, vos me llevás en estos 10 minutos que tenemos. Bueno, tenemos 10 minutos que ya están corriendo, así que yo sé que vos querés empezar hablando del punto de partida, o sea... Y si querés, podés hacer un balance del año, de alguna manera del 2025, y ahí cuando mirás los tres principales indicadores, que básicamente es la tasa de actividad, oferta laboral, la tasa de empleo, demanda laboral y desempleo, variable de desequilibrio entre ambas dimensiones, lo que tenés es que en 2025 mejoró la tasa de empleo, mejoró la tasa de actividad y mejoró la tasa de desempleo. Es decir, cayó la tasa de desempleo, son más o menos 13.000 personas menos desempleadas de las que tuviste el año anterior. En el 24. En el 24, ¿sí? O sea que ahí tenés como una mejora de los tres indicadores más importantes o más generales que tenemos para abordar justamente la salud del mercado de trabajo. Si te metes en la parte de la ocupación, es decir, en el empleo, justamente el 2025 alcanzó un número de ocupados récord, más de 1.770.000 ocupados, ¿sí? Y si lo pensás en la variación, es decir, la creación de empleo que hubo entre 2025 y 2024, ascendió a 27.000 puestos de trabajo. Si buceás sobre eso, puedes decir que la mayoría de esos puestos de trabajo fueron femeninos. Básicamente el 73% de los nuevos puestos fueron de empleo femenino. La tasa de empleo para las mujeres alcanzó un registro máximo en 52%. Y la brecha de empleo que hay entre hombres y mujeres, estable en torno al 16 puntos porcentuales más o menos, cortó la tendencia alcista que venía mostrando de la pandemia. O sea que de esas tres dimensiones vos tenés una mejora en el 2025. También puedo decir que la mayoría del empleo generado, de esos 27.000 puestos de trabajo, fueron en el interior del país, básicamente más del 80%, es decir, más de 21.000 puestos correspondieron al interior del país. Y si lo agregás pensando o tomando la calidad del empleo como variable de segmentación, tenés que de esos 27.000 empleos nuevos, 16.400 fueron sin restricción. Típicas restricciones son informalidad, no registro de la seguridad social, ¿sí? En negro sería coloquialmente, y subempleo, que es insuficiencia del volumen trabajado. Entonces, cuando vos mirás, tenés que el 60% del empleo generado en 2025 fue sin restricciones, es decir, un buen dato, ¿sí? El 27% fue informal, 12% combina informalidad y subempleo, gente que no está registrada en la Seguridad Social y además trabaja menos horas de la que le gustaría. Y cuando mirás solamente el subempleo, hay un aumento del 1,5%. Ahí tenés como una mirada también a la calidad, o algunas aproximaciones a la calidad del empleo. Pongo un matiz ahí, 27% de los nuevos empleos fueron informales, cuando el nivel de informalidad en Uruguay, por todo concepto, es de 22%. Claro, pero ahí estás mirando, bueno, la proporción de informales sobre el total de ocupados es 22%, y acá lo que estamos viendo es la variación versus el año anterior. Son como dos medidas distintas. ¿Sí? Si te querés quedar con la proporción, mejoró unas décimas justamente hasta el 22%,
26% como el total de ocupados que están en la informalidad. Y lo que estamos hablando es de la variación de los empleos que hubo, cuánto de los nuevos empleos se crearon dentro del sector informal. Ahí esos 20% no son lo mismo porque estás tomando perspectivas diferentes. ¿Sí? Después vos tenés que la tasa de desempleo juvenil también mejoró casi 2 puntos porcentuales en términos anuales, pasó del 26,3% al 24,5%. Y si lo mirás, ahí depende qué referencia tomes de tiempo, si es un mes, si son los 12 meses, un promedio. Pero el comercio y el alojamiento, el sector de alojamiento, restaurantes y hoteles, fueron los sectores que mayor empleo crearon. Y en contraposición tenés la industria y la administración pública como los sectores que destruyeron empleos durante el 2025. Hablemos de salario ahora. Bien, cuando pensás en el salario, podés tomar dos medidas. Yo puedo ver el promedio, el aumento promedio, ¿sí? Y eso te da 1,1%, es decir, una mejora del poder de compra, del poder adquisitivo, lo que nos importa, es decir, la inflación descontada del aumento nominal de los salarios. Y si lo miras punta a punta, que es otra referencia que tomamos a veces, que es decir, bueno, diciembre de 2025 contra diciembre de 2024, el aumento del poder de compra fue de 2,3%. Entonces, Tincho, si combinás aumento salarial con aumento del empleo, lo que tenés es un aumento de lo que llamamos la masa salarial, ¿sí? Más o menos de 2,6%. La masa salarial representa cerca del 40% del PIB y lo puedes aproximar conceptualmente como si fuera justamente la porción de la torta que le corresponde al factor trabajo, ¿sí? Dentro de lo que es el proceso productivo. Así entramos a 2026. Así entras a 2026. ¿Y qué perspectiva hay? Lo que vos tenés ahora son datos de enero y febrero y lo que te viene mostrando tanto los datos de BPS vinculados a los cotizantes como los datos del INE vinculados a lo que veníamos analizando, una mejora en relación a lo que fue el cierre del año. ¿Por qué? Porque nosotros miramos las cifras en promedio cuando yo mencioné todos esos datos. Pero cuando mirás la película tenés que el mercado laboral fue de más a menos. Es decir, el empleo y toda la mejora se generó en el primer semestre y terminó habiendo un deterioro durante el segundo semestre. Así entraste al 2026. Pero en el 2026 los datos que tenemos para los primeros 2 meses muestran una leve mejoría en ambas dimensiones, datos de BPS y datos del INE. Sin embargo, lo que sabes es que la actividad económica viene desacelerándose, las perspectivas se han ido corrigiendo sistemáticamente a la baja y de alguna manera las perspectivas, por tanto, para el mercado laboral son más magras de lo que eran hace unos meses. Vos tenés ahí, por ejemplo, una encuesta que hace la consultora Exante, que es la encuesta de expectativas empresariales, que te da como una mirada profunda a la psiquis del empresariado uruguayo en el sentido de las personas que toman decisiones de contratación. Y eso semestral, el último que tenemos es en octubre del año pasado, y hay una pregunta que les dice a los ejecutivos, no le pregunta por cómo va a evolucionar el empleo en la economía, sino cómo va a evolucionar el empleo en tu empresa, ¿sí? Por tanto, las decisiones que vos tenés en tu órbita, básicamente el 21% de los consultados dice que va a aumentar este año, el 61% dice que no va a contratar ni a despedir, y hay un 17% que visualiza que va a recortar la plantilla de trabajadores, ¿sí? O sea que apenas el 21%, un quinto, está diciendo que va a aumentar el empleo en sus empresas. Una pregunta interesante porque te muestra los dos lados del salario, el que lo cobra y el que lo paga, tiene que ver con la segunda pregunta que hace Exante, que dice, bueno, si vos no vas a aumentar, no vas a contratar, decime cuáles son las razones principales que están restringiendo tu decisión. La que sale más mencionada con el 60% de las respuestas, salario real elevado. Por eso te decía, las dos caras. La del que lo paga, que está pensando es elevado en relación a la productividad, y el que lo cobra, que dice es bajo, dado que venimos de año de deterioro, ¿sí? Dado que hay problemas asociados a salarios insuficientes, y es bajo en relación al costo de vida en Uruguay. Las dos caras de la parte salarial. De hecho, una de las prioridades de este gobierno es hacer que un conjunto de personas que estaban ganando cerca de 25.000 pesos al final del periodo, no hoy, se aproximen a los 30.000 pesos. Exacto. Digo porque hay un universo la vocación del diseño de las negociaciones salariales justamente tiene que ver con apuntalar la base salarial, básicamente justamente con los ingresos de los que ganan menos de 38.000 pesos nominales, que es la franja 1, que es la que tendría mayores aumentos en términos reales durante el bienio que se extiende la negociación colectiva. Claro, es una franja que va más allá de los 30.000, está bien lo que vos decís, yo lo simplifiqué, pero... porque ahí es nominal, después es líquido, o sea, bien. Pero básicamente donde se concentra el 30% de los trabajadores. ¿Sí? La segunda razón que mencionan para no contratar o no aumentar la plantilla es justamente la tecnología, lo cual es un desafío que va a ir creciendo. Y si vos pensás, bueno, más allá de la foto del 2025, de lo que podemos pensar para el 2026, ¿cuáles son los desafíos estructurales que vos tenés a nivel del mercado laboral que exceden largamente un par de años? Tiene que ver con la diferencia entre los tramos etarios, ¿sí? Si vos comparás cuál es la tasa de empleo, de actividad y desempleo entre los jóvenes, personas de 14 a 24 años, ¿sí?
y lo comparás con el resto de la población, tenés diferencias de 40 puntos porcentuales, 50 puntos porcentuales. Ejemplificando, por ejemplo, la tasa de actividad para los jóvenes, es decir, la oferta de los jóvenes, es del 43%, cuando para el resto de la población es del 86%. La tasa de empleo de los jóvenes es del 32%, cuando para el resto de la población es del 81%. Tremendo. Y el desempleo entre los jóvenes, más allá que bajó en 2025, es del 24%, cuando para el resto de la población es del 5%. O sea, detrás de las cifras promedio se esconden un montón de realidades que quedan invisibilizadas por esas medidas agregadas. Lo mismo con nivel educativo. Mirás a nivel terciario, el desempleo es 2% o menos. Mirás personas con menos de ciclo básico completo, tenés un desempleo casi del 8%. Y lo mismo, ¿no? Comparás empleo, actividad en tramos etarios y te dan diferencias que hablan justamente de un problema estructural asociado a la inserción de los jóvenes, y la inserción de los jóvenes es clave para tu trayectoria futura en el mercado laboral. Si te metes en el mercado laboral en condiciones más precarias, seguramente las posibilidades que tengas posteriormente sean también más precarias. Y en particular la otra dimensión es la que vos mencionabas, Tincho, que tiene que ver con los salarios sumergidos. Ahí todavía no tenemos los datos del 2025, pero sabemos que a partir del 2024, y son datos medios estables, cerca de un 30% de los ocupados percibe menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas de trabajo semanales, considerando justamente ese umbral definido arbitrariamente, si se quiere, por el Cuesta Duarte para decir que es un salario sumergido y que no. Un 9% de los ocupados gana menos de 15.000 líquidos, ¿sí? Y básicamente entre los menores de 25 años, los salarios sumergidos afectan a más de la mitad. Claro. O sea que de alguna manera tenés desafíos estructurales que hacen a las brechas entre edades, niveles educativos, sexo, ascendencia étnico-racial, tenés problemas vinculados justamente a los salarios sumergidos, que te genera una problemática adicional donde vos tenés una combinación de trabajadores pobres. ¿Sí? Es decir, el pobre es trabajador, pero sus ingresos, ¿sí? Su nivel de precariedad, su nivel de estabilidad en sus vínculos, hace que el ingreso que percibe por su trabajo no supere el umbral mínimo para quedar como justamente por encima del nivel de pobreza. O sea, hay un maridaje entre pobreza y mercado laboral que es una problemática creciente asociada a estas dimensiones de calidad del empleo. Y emergen desafíos como el educativo, ¿no? Eso queda muy claro cuando vos hablás del desempleo y de cómo hay una incidencia mucho mayor de ese problema en la gente que tiene menor nivel educativo, es decir, que tuvo trayectorias educativas que dan cuenta de a lo sumo llegar a secundaria, por poner un ejemplo, y lo comparás con el nivel de desempleo mucho más bajo de la población con un nivel universitario. Exacto, ¿no? Cuyo desempleo se ha movido entre 1% y 2%. Claro, quisiera un país del mundo tener esa tasa de desempleo. Ahí está siempre el problema que te ocultan los promedios, ¿no? Es decir, las realidades heterogéneas que conviven dentro de esas cifras promedio. Por supuesto que yo supongo que una parte o en buena medida estos indicadores van a darle sentido a la proclama del PIT-CNT que se leerá durante el acto, los distintos actos. El más notorio siempre es el que se hace en Montevideo el próximo 1 de mayo, y justamente cuando no estamos formalmente en vísperas, pero sí muy cerca, queríamos tener esta columna para que el salario y el empleo en su situación actual y en su proyección justamente fueran un poco la antesala de eso que después la diaria cubrirá, como siempre, como todos los años, y que lo tendremos la semana que viene ya cuando haya repercusiones de ese acto. Muchas gracias, Germán, por la columna. Pero espectacular, podés tomarte un cafecito, podés respirar. Puedo respirar ahora. Y en un par de semanas estarás de nuevo por este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Tincho. Empezamos el programa hablando de agua, y de agua terminaremos hablando también, ¿no? En realidad terminará alguien cantando, porque Ana Tijoux, cantante chilena, compositora, chileno-canadiense, tengo entendido, me corrijo, franco-chilena, es la autora de Río Abajo, la canción elegida hoy en equipo para ponerle cierre a este programa de día miércoles en mitad de semana, que ya le deja, me parece que esta vez un poquito más cerca del horario ideal, todo pronto a la segunda mañana que ya vendrá con Sofía y con Lucas. Que pasen bien, gracias por estar y hasta mañana.